Capítulo 35. Y dijo Dios a Jacob: Levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y partiéronse, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon Bacut. Y aparecióse otra vez Dios a Jacob cuando se había vuelto de Padán Aram, y bendíjole. Y díjole Dios: Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y díjole Dios: Yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fuese de él Dios, del lugar donde con él había hablado. Y Jacob erigió un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando parió Rachel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que como había trabajo en su parir, díjole la partera: No temas, que también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Rachel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Rachel hasta hoy. Y partió Israel y tendió su tienda de la otra parte de Migdal-eder. Y acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isaacar, y Zabulón. Los hijos de Rachel: José y Benjamín. Y los hijos de Bila, sierva de Rachel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a sus pueblos, viejo y harto de días, y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. Capítulo 36. Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo, y a Aholibama, hija de Ana, hija de Sibeón el Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nabaiot. Y Ada parió a Esaú a Elifaz, y Basemat parió a Reuel. Y Aholibama parió a Jeús, y a Jaalam, y a Cora. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y fuese a otra tierra de delante de Jacob su hermano.
porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Tefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le parió a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y los hijos de Reuel fueron Naat, Tera, Tamma y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hija de Zibeón. Ella parió a Esaú a Jeús, a Alam y Cora. Estos son los duques de los hijos de Esaú. Hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el duque Temán, el duque Omar, el duque Sefo, el duque Cenaz, el duque Cora, el duque Gatam y el duque Amalec. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú: el duque Naad, el duque Estera, el duque Estamma y el duque Misa. Estos son los duques de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú: el duque Jeús, el duque Jaalam y el duque Cora. Estos fueron los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. Y estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos son los duques de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Y los hijos de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Tefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Ana. Este Ana es el que descubrió los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Ana fueron Disón y Aholibama, hija de Ana. Y estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Eshban, Itram y Cherán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilán, Taaván y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los duques de los Oreos: el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Zibeón, el duque Ana, el duque Disón, el duque Eser, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Oreos por sus ducados en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Y murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Y murió Usam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el que hirió a Midian en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Y murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehoboth del río. Y murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán, hijo de Acbor. Y murió Baalanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Meetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: el duque Timna, el duque Alva, el duque Getet, el duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón, el duque Cenaz, el duque Temán, el duque Miptar, el duque Magdiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su posesión.
Edom es el mismo Esaú, padre de los idumeos. Capítulo 37. Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y noticiaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y contólo a sus hermanos. Y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondiéronle sus hermanos: ¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y contólo a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y díjole: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Y él le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y enviólo del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y hallólo un hombre andando él perdido por el campo, y preguntóle a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? Y él respondió: Busco a mis hermanos, ruégote que me muestres dónde pastan. Y aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y hallólos en Dotán. Y como ellos lo vieron de lejos, antes que cerca de ellos llegara, proyectaron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo, y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Y como Rubén oyó esto, librólo de sus manos y dijo: No lo matemos. Y díjoles Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí, y tomáronlo y echáronle en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo, y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano, y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. Y como pasaban los midianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y trajéronle arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y tornó a sus hermanos y dijo: El mozo no parece. Y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la ropa de colores, y trajéronla a su padre, y dijeron: Esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo: La ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado.
Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso saco sobre sus lomos, y enlutóse por su hijo muchos días. Y levantáronse todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y llorólo su padre. Y los midianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia.